propósito del Señor para nosotros siempre es y ha sido la bendición, la sanidad, la liberación de su pueblo. Amén. O sea que Dios tiene una porción que has estado peleando, que has estado clamando, que has estado luchando y que hoy vas a recibir. Podemos decirle: Señor, yo hoy voy a recibir, yo hoy voy a recibir. Yo, Señor, extiendo mis manos para recibir lo que he clamado, lo que he pedido, Señor, por lo que he estado luchando espiritualmente, Padre, porque yo sé, Señor, que espiritualmente se va a desatar y entonces veremos la respuesta del Señor. Amén. Podemos decir amén, amén, amén. Hay una batalla a la cual el Señor nos está llamando. Hay una guerra espiritual, si podemos entenderlo en esa forma. Es la lucha de las almas entre el bien y el mal. Es el destino eterno del mundo, de la humanidad. Tú estás en la batalla, lo quieras o no, pero tú eliges cómo va a ser tu participación. Amén. Y vamos a ir a la palabra, porque podemos declarar el día de hoy que cualquier hechizo en tu vida, cualquier obra del maligno, hoy va a ser quebrantado. Amén. Hoy es el día de la libertad, la sanidad, la liberación total, nueva. Amén. Y vamos a ir a Hechos 8. ¿Tienen ya Hechos 8:1? Y vamos a leer la palabra del Señor con reverencia. Amén. Y dice: y Saúl consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. Gracias. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, digamos Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo, digamos gran gozo, grande gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, la brujería, la hechicería, el satanismo, magia, en aquella ciudad. Y había engañado a la gente ¿de dónde? Digamos otra vez Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿A quién? A Simón, dice, oían atentamente. ¿Quiénes? Todos. ¿Desde quién? Desde el más pequeño hasta el más grande. Dice, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban ¿cómo? Atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Digamos engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, gritemos Jesucristo, 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 y se bautizaban hombres y mujeres. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y milagros que se hacían, estaba como atónito. Amén. Estamos viendo el pasaje de los Hechos, un pasaje en el libro de Hechos donde se nos narra los hechos, los actos, las acciones, lo que sucedió en medio de la iglesia después de que Cristo fue levantado. Hay hechos, hay acciones, hay cosas que suceden en medio de nosotros que hablan del gran poder de Dios en medio de su pueblo. El hombre no tiene nada, absolutamente nada, fuerza, victoria, si no es en el poderoso nombre de Jesucristo. Jesucristo para ti, mi hermano, Jesucristo para nosotros. Es el gran poder de Dios, es poder de Dios. Amén. Pero ¿en qué momento podemos poner nuestros ojos en toda suerte de maldad, en toda suerte de engaño del enemigo, y podemos ser arrastrados no solo nosotros, sino que nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro país, todos dice que estaban a una embelesados, engañados, seducidos satánicamente, espiritualmente, por la mentira del enemigo a través de la vida de ¿quién? De un hombre. De un hombre. Pero Dios envió también a un hombre. Y vemos como Felipe, después de la persecución, porque vemos al principio, hermanos, si tú estás realmente caminando con el Señor, dice, sufrirás persecución. Ha venido la persecución a tu vida. Ha venido aquello que te viene a conmover de tal forma que aún así, aún en medio de la lucha tienes que huir, tienes que apartarte, porque tu vida literalmente está en juego. La persecución del enemigo, esa muerte, se había levantado en contra de la iglesia y se sigue levantando el día de hoy. Pero tenemos un nombre poderoso en el cual tenemos la victoria, en el cual tenemos toda suerte de milagros, señales, prodigios. Jesucristo, Jesucristo el Señor, Jesucristo. Levantemos el nombre del Señor y veremos señales y prodigios en contra de la obra del enemigo. Muchos habían creído que eso era lo único que podían recibir y que venía de Dios. Sé decirte que lo que no venga de Jesucristo no es de Dios, sino que una burda, una vil, podríamos decir, imitación del enemigo y de su poder, del gran todopoderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es suficiente para darte la libertad, porque Él es suficiente para sanarte, porque Él va a ser suficiente para liberar tu casa, tus finanzas, tu vida, todo lo tuyo puede venir y cambiar de una atadura de maldición literalmente a toda una verdad milagrosa y con señales y prodigios. Puede que tu vida hoy sea mañana en un instante diferente. ¿Por qué? Porque la diferencia lo hace Jesucristo en medio de nosotros. Amén. A Él invocamos, a Él clamamos, a Él honramos, a Él alabamos, a Él, al Creador, al Señor, al Rey de Reyes. La persecución te va a mover, pero ten por seguro que en todo hay un propósito de Dios. Dios tenía propósito cuando se empezó a levantar Saulo a perseguir a la iglesia, sin entender que años después él también iba a ser perseguido por Cristo, al que él iba a amar. Saulo aquí es Pablo, el apóstol, el que escribió, el que estuvo encarcelado y que ministró hasta el último día de su vida. Un día fue, como dijo César, alguien
bajo, alguien vil, alguien que se levantaba en contra del Señor. Y no importa, tal vez tú te has levantado en contra del Señor, pero yo te digo, hoy es el día para volver en sí. Dios estaba usando esa persecución con el objeto de salvar, de llevar el evangelio a un pueblo, a una nación, a Samaria. Amén. Puedes decirle gracias, Señor, por esta persecución. Gracias, Señor, porque se ha levantado este ataque, esta lucha, Señor. Y lo que está haciendo es moviéndote, levantándote de tu zona de acomodamiento. A mí que no me muevan, a mí que no me lleven. Y muchas veces nosotros lo decimos, pero ten por seguro que no hay persecución que en Cristo no se torne para bendición no solo tuya, sino que de mucho pueblo, de mucho pueblo, de mucho pueblo, de mucho pueblo. Tu vida tuya, una marca la diferencia para naciones. Para la nación de Samaria, Felipe fue la diferencia, porque iba no en su propio poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Y llevaba un nombre que era sobre todo nombre. Simón no importaba. Aquí en Guatemala, Simón no importa. Aquí en Guatemala, el brujo del monte de no sé dónde no importa. Aquí los mismos satanistas no importan. Aquí en Guatemala, Cristo y su nombre, Jesucristo, es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Para salvación. Y si antes creías porque habías visto señales, prodigios mentirosos, te digo, aún vamos a ver más. Porque se ha de levantar un anticristo con señales falsas. Pero si no viene en el nombre de Jesucristo, no le creas, mi hermano. Es el enemigo operando para engañarte. Tenía a la nación completamente engañada, completamente tras prácticas que eran anatema, abominación al Dios poderoso. Amén. Amén. Dice que llegó a Samaria. Y si vemos, dice en Génesis 1, no lo busquen si quieren o si apuntan o si quieren encontrarlo. Pero dice que en el principio, 1:2, perdón. 1:2. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios, más bien dicho, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Empezó un mover en Jerusalén. Empezó un mover del Espíritu sobre esos hombres. Empezaron a moverse, a ir a diferentes lugares. Y es necesario muchas veces que te levantes y empieces a moverte en el Espíritu. Empieces a dejar que el Espíritu Santo toque tu vida, tome tu vida, venga sobre ti. ¿Para qué? Para que puedas empezar a ser testigo, para que puedas ir hasta los confines donde quiera que tú estés. Hay una verdad que mora en ti, que vive en ti, que debes dejar oír, porque la voz del Señor en ese lugar se levantó más fuerte que la voz del engaño del enemigo, el argumento mentiroso. Qué bueno si estás abriendo tu casa, qué bueno si estás permitiendo que en tu casa se proclame la verdad de Dios, porque es una lucha en contra de toda mentira. Porque si no predicamos la verdad, si no levantamos la verdad en medio de la mentira vencerá y engañará no solo a los de afuera, engañará, si pudiera, a los escogidos. Amén. Es tiempo de pelear con la verdad. Es tiempo de levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Así como se movía sobre las aguas, así se mueve sobre las aguas de la verdad de Cristo en ti. Ese poderoso Espíritu va a venir sobre la verdad en tu corazón y va a destruir y derribar primeramente en ti altares de idolatría, altares de hechicería que por generaciones han destruido tu familia. Tu familia.
Amén. Porque lo que creyeron los grandes lo creían los chiquitos, no sé cómo. Pero literalmente era el sentir, el pensar de una nación, de un pueblo. Y a veces solo el Señor y su Espíritu Santo nos puede capacitar cuando todos están en contra de la verdad de Dios. Amén. Recordemos que en Hechos 2, busquémoslo. Oh, retera, bashita, puedes dejar que el Espíritu empiece a moverse en tu corazón. Que empiece a tomar el lugar de aquel poderoso guerrero que pelea por ti. Que pelea para que la verdad venga a marcarse en tu corazón y sea una marca tan indeleble. Que el Espíritu venga a desatar las cadenas que el enemigo trajo a tu vida por generaciones. Porque Samaria tenía que ser liberada. Samaria tenía que ser restaurada, liberada del engaño del enemigo. Porque practicaban lo que no sabían. Y como le dijo el Señor a la samaritana, ustedes no saben lo que adoran. Conociendo la situación espiritual que en ese momento, porque había sido hace 3 años, suponiendo que el Señor la hubiera encontrado a ella al principio de su ministerio, ese estado espiritual llevaba generaciones así. Porque cuando tú no te tomas de la verdad, cuando tú no aceptas la verdad, puedes irte detrás de cualquier mentira, detrás de cualquier fábula, detrás de cualquier doctrina, desde los gnósticos hasta los de nueva era. Perdón, pero todo lo que deja fuera a Jesucristo como el Hijo de Dios, sea anatema, sea anatema. Y en estos tiempos se levantarán muchos diciendo, aquí hay salvación, pero no les crean, dice el Señor. Amén. En Hechos 2:2 estuvimos viéndolo la semana pasada, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Como vimos en Génesis, hay una cobertura espiritual bajo la cual tú debes refugiarte siempre. Dice que en medio de la tiniebla, en medio del desorden, en medio del caos, sobre el agua, dice, se posaba el Espíritu Santo. Sobre cada uno de nosotros se asentará, vendrá y posará su Espíritu Santo, su presencia. Vendrá sobre nosotros el poder de lo alto y seremos testigos a toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Todo nos será dado, todo nos será restaurado. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. Pero primero es necesario que pongas tu fe en Cristo, en Jesucristo. ¿Para qué? Para que pueda empezar las señales y los prodigios y los milagros y la restauración, porque la enfermedad fue vencida en la cruz del Calvario, porque la libertad, la salvación de toda hueste del enemigo fue vencida en la cruz del Calvario. Aún tu muerte espiritual fue vencida en la cruz del Calvario, y ahora ya no somos más reos de muerte, sino a salvación y a vida eterna. Hemos sido llamados, comprados con la sangre del Cordero. Deja que esa verdad sea grabada por el Espíritu Santo en tu corazón. Amén. Amén. Dice que el Espíritu se mueve de muchas formas y va a mover y va a encaminar tu vida para que vayas a la batalla y enfrentes muchas veces una lucha espiritual de esta magnitud.
Y dice que aún el mismo Simón había creído. ¿Creerán los brujos, mis hermanos? Sí pueden creer. Si Jesucristo es invocado en medio de nosotros y su Espíritu Santo produce las señales y los milagros, muchos creerán. Muchos van a creer. Amén. Pero ¿quién era Felipe? Amén. Si podemos regresar ahí unos pedacitos antes, unos capítulos antes, a Hechos 4. Perdón, Hechos 5. 3. Amén. ¿Sí? Perdón, 6:3. No era 5, es que me confundí. Dice, buscad pues, hermanos, están hablando los apóstoles, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Si vemos el 2, perdón, antes, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de sus discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, hermanos, 7 varones llenos del Espíritu Santo de buen testimonio, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Amén. Era alguien que había sido apartado para servir mesas. Felipe, un varón que fue con todo el poder del Espíritu Santo y trajo abajo potestades que se habían levantado para engañar a toda una región, un pueblo. ¿Era apóstol? No, no era apóstol. Fue llamado para servir las mesas. Podríamos decir en el currículum de Felipe, diácono, servidor de las mesas en Jerusalén. Pero en Samaria, Felipe, derribador de ídolos, derribador de engaño mentiroso, derribador de toda obra satánica, con señales y prodigios, porque si recordamos lo que leímos, dice que venían y todos serán sanados. Tanto fue el respaldo del Señor a este varón, que el mismo que había sembrado el temor al enemigo en medio de ese pueblo, también creyó. Hay un respaldo que Dios da. Hay un respaldo que Dios nos da cuando nos ocupamos del llamado en el cual el Señor nos pone pequeño, tal vez. Iba a servir el pan, iba a servir los frijoles en la cárcel, tal vez solo llevaba los pasteles o solo acomodaba las hieleras. Pero Dios estaba viendo la disposición espiritual de un varón. Yo creo en el acuerdo, yo creo en el poder multiplicativo de la oración y en intercesión. 1 vence a 1000, 2 a 10,000. Pero también Dios puede usar un corazón sincero, un corazón dispuesto, un corazón que sirve y se dispone para poner su vida en donde lo hayan designado. Miren, hermanos, les voy a decir algo. Aquí es hermoso estar, a mí me gusta. Me encanta porque es un gran lugar. Mucho les ha sido dado, muchos les será demandado. Pero servir con los niños a veces no nos gusta.
Servir las mesas en el desayuno los miércoles tal vez no nos gusta. Amén. Entendamos que no hay lugares altos o bajos en Cristo. Entendamos que no hay mejores lugares o peores. Entendamos que a lo que hemos sido llamados, pues debemos decir: heme aquí, Señor, iré. Si tú me tomaste para servir el agua, las mesas, el pan, iré y lo haré con mi mejor testimonio, con mi mejor actitud, con lo mejor que hay en mí. Porque no honro al hombre ni sirvo al hombre, te honro a ti, te sirvo a ti. Te sirvo y te honro a ti. Porque no entiendo lo que espiritualmente estoy conquistando. Tal vez no es tu lugar, tal vez ni visiblemente. Tal vez tu lugar es como el lugar de Moisés. Subió al monte a interceder por todo el pueblo. Y llegaba el momento en que sus manos se cansaban, se debilitaban. Pero él desde arriba miraba que cuando él bajaba sus manos de la intercesión, la oración, el pueblo empezaba a perder la batalla. ¿Conoces tú el lugar de tu llamamiento? ¿Conoces tú dónde el Señor te ha puesto y dónde marcarás la diferencia? Solo tú marcas y haces diferencia entre multitudes. Sí, verdaderamente estás donde el Señor quiere enviarte. Amén. O quieres ir donde no has sido enviado y no quieres ir donde se te está requiriendo. Ninguna de las dos cosas puede traer el resultado que para la vida de Felipe trajo el honrar a Dios con su servicio. Amén. Vamos a decir amén. 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 Felipe era uno de esos 7 escogidos. Y lo vemos en medio de la persecución, no desanimado, no rebelde. Mejor me regreso, ya no quiero seguir. Estaba en Jerusalén, que es la casa de pan, ahí me gustaba, ahí todos me entendían. Yo me acercaba a la mesa, eso no está en la palabra, pero era bien recibido, bien acogido, era amado. ¿Y qué cuando eres llevado a un lugar donde nadie te reconoce, donde nadie mira en ti lo que hay de Dios? ¿Y qué cuando estás siendo atacado, vituperado? Vas a levantar la verdad de Dios. Vas a seguir levantando el nombre de Jesucristo. Vas a seguir honrándole con tu mejor actitud. Amén, digamos amén. Sí, quiero honrarte con lo mejor. Quiero darte mi mejor servicio, mi mejor entrega, mi mayor entrega. Y no hay mayor entrega que ser puesto en el lugar del rechazo, ser puesto en el lugar del menosprecio. Porque cuando todos te alaban, qué rico, qué fácil es servir y honrar al Señor. Amén. Pero Felipe fue donde todo el mundo estaba creyendo en Simón y todas las artes mentirosas, y Dios te va a llevar en medio de un pueblo completamente en tinieblas, completamente perdido. Si fuiste fiel en eso poco que Felipe lo fue, vas a ser puesto sobre mucho. Porque después vemos a Felipe, porque es el mismo Felipe que va con el eunuco, que va camino en la carretera solo y le abre la palabra y le abre el entendimiento, porque Felipe había sido llamado para declarar y desatar libertad a naciones. El etíope se fue con la verdad de Dios a su país, porque un hombre marcó la diferencia. Amén. Yo quiero ser una persona que marque diferencia. Podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, quiero marcar la diferencia espiritual en cualquier lugar donde yo vaya. Las tinieblas van a tener que retroceder. El enemigo va a tener que huir, porque la verdad de Dios ha llegado cuando yo me presento a algún lugar. Me rindo, me entrego
a lo que el Señor quiere para mí. No peleo más, no reniego más. Porque si logro ser fiel en ese lugar de las mesas, del servicio, de la comida, de lo poco, lo mucho donde el Señor nos tiene, vendrá el respaldo poderoso para que podamos ir y espiritualmente tomar naciones. Amén. Amén. ¿Quieres lo mucho? ¿Quieres lo mucho? Seamos fieles en lo poco. Amén. Amén. Gracias, Padre. Oh, córrete la bajada. Podemos ver algo de cómo el enemigo opera por regiones, amén, por lugares. Si vemos, Samaria estaba atada con los engaños de la brujería, de la magia de Simón. Los gadarenos, cuando vamos a Marcos 5:1, amén. Solo algunos principios para que entendamos todo, de todo lo que el Señor quiere librarnos, amén. Oreterabasa. Oshitarabasaya. Amén. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Hay situaciones espirituales como lo que vimos en Samaria, era una región, pero si podíamos delimitar o hacer un croquis espiritual, un mapa espiritual, Samaria, dice, estaba en tinieblas, y en Jerusalén, que era la casa de pan, había luz, había verdad de Dios. ¿En qué momento un pueblo, una región empieza a ser gobernada literalmente por espíritus que toman gobierno del lugar, que toman autoridad en el lugar y empiezan a entenebrecer el entendimiento, a cegar, a engañar? Y muchas veces, como estaba en Samaria, creían algo completamente diferente a la verdad de Dios. Los gadarenos podían ser echados fuera del hombre, de un hombre, pero querían seguir manteniendo su dominio en la región, en el lugar. De aquí no me voy, me salgo de tu vida, pero me voy con tu vecina, o tu vecino, o tus hijos, o tu familia. Amén. Es una forma como opera el enemigo tomando regiones. También toma familias. ¿Qué pasa cuando ves tras vez que se repite el mismo patrón? Y puedes verlo operando desde abuelitos, tatarabuelos, si tú conoces la historia, pero ves cómo la abuelita, por ejemplo, hace un tiempo, ahorita hace poco,
Volvimos a hablar con una persona que hace años fue liberada, llegó a la iglesia porque su papá se suicidó, su tío se suicidó y él quería matarse él mismo. Algo así, creo que eran 3 personas ya muertas por el mismo espíritu operando, el mismo enemigo operando en tu casa, en tu familia, en tu región y literalmente oprimiendo, devastando. ¿Por qué? Porque dicen que cuando Felipe llegó a Samaria eran sanados, eran libertados y dice que había gran gozo. Podemos decir gran gozo, grande gozo cuando Jesús venga, cuando Jesús entre a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu región, a tu lugar, a tu habitación. Va a venir un gran gozo, porque al que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Este será verdaderamente libre. Oh, pero habían derechos que tenía el enemigo en esa región, en Gadara. Era de ley que no podían comer comida, carne inmunda. Y habla de los animales que no rumiaban y que no tenían pezuña hendida. Ellos solo podían comer rumiantes que tuvieran la pezuña hendida. ¿Qué quiere decir eso? La carne de la vaca, ¿verdad? Habían comidas que Dios había determinado que eran inmundas. ¿Y qué hacían ellos criando? Tanto marrano, tanto cerdo. Pues no creo que fuera para adorno, para vender la piel. Era para comer. Digo yo, pues, estaban en franca rebelión con el Señor. Estaban diciendo, me gustan mis marranos, me gustan los cerdos, me gusta lo que a ti no te gusta, y que yo prefiero seguir con esto a que tú entres y libertes mi región, libertes mi pueblo, mi casa, mi nación. Y eso pasó en Gadara. La legión nos habla de un orden militar. Usted, no sé si han visto a veces documentales donde tremendamente cómo marchan los soldados. Estuve viendo una documental de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, y esos hombres levantaban la pierna, no sé cómo hasta aquí, marchaban todos a una en su lugar y parecían soldados, eran soldados, había un orden. Una legión no es un grupo de personas que dice una vamos por acá, vamos para allá. No, todas como un ejército tienen un cometido, una dirección, un lugar, un orden. Imagínate una legión operando en tu casa. Imaginemos que por nuestra rebeldía y nuestra necedad hay todo un ejército bien organizado, satánico del enemigo, operando para destruir tu vida y la de los tuyos. Amén. Pero tenemos la unción del Santo, tenemos el Espíritu Santo, y solo uno con uno que disponga su vida para honrar al Señor va a haber libertad total en tu casa, en tu vecindario, en tu región, en tu nación. Yo recuerdo hace años cuando íbamos a la Betania, el lugar de la Ceiba era un lugar donde solo podíamos ver el resultado de la obra del enemigo en muchas vidas. Amén. ¿Quiénes recuerdan ese lugar? ¿Quiénes tienen la imagen de muchas personas, porque no puedo decir muchos hombres, había de todo, tirados, postrados, inclinados, porque habían preferido lo cerdo, lo inmundo, lo que Dios desaprobaba, y habían venido a ser atados generacionalmente, y había en esa región una legión operando. Y ahí tú marcaste la diferencia. Y ahí un pequeño grupo, 1 o 2 de los que fueron a servir
promesas, marcó la diferencia espiritual para esa región. Y ese espíritu que obra, que divide, que destruye, fue echado de esa región. Y no es cierto que cuando empieza espiritualmente a limpiarse el lugar, hasta se embellece físicamente. Amén, lo hemos visto, hemos caminado en el lugar donde se echa fuera el enemigo. Las vidas de las personas empiezan a amar y a bendecir a Jesucristo. Los enfermos son sanados, los leprosos son limpiados. Aquellos que no podían caminar ahora caminan. El que no podía hablar, el mudo, que no podía hablar la verdad de Dios, hoy testifica. El ciego que no miraba la obra de Dios, hoy la ve. Hoy ve y vemos la gloria del Señor operando en donde nos movemos, donde estamos. Amén. Amén. Podemos entender lo que es tomar regiones. Tomar regiones espiritualmente. Mándanos al abismo, pero no nos saques de esta región. Porque el enemigo se va a querer aferrar, pero hoy en el poder del Espíritu Santo empieza a dejar que Él conmueva tu corazón. Porque vamos a declarar que eres sano, que eres libre, que la herencia de generaciones que ha venido atando tu vida y engañándote hoy se va a ir. Hoy vamos a ser liberados, restaurados. Amén. Podemos declararlo con fe. Podemos decir con fe: no creo más la mentira. Y vemos la vida de muchos hombres de Dios que le dieron algún derecho legal al enemigo. Mira, si estás caminando y haciendo todo lo necesario, pero una situación no cambia, busca la razón o el motivo en padres, abuelos, y ven en el poder del Espíritu Santo y declárate libre. Amén. David abrió una puerta y todos lo sabemos, todos de él no testificamos tanto de cómo mataba al león y al oso. No testificamos de cómo él alababa al Señor, que el enemigo huía. No testificamos tanto de él como venció a Goliat, derribó al enemigo que se levantaba en contra del pueblo. No hablamos de él tanto como era un hombre guiado del Espíritu Santo que preguntaba: ¿he de ir a la batalla? ¿Me he de quedar? ¿Me vas a dar la victoria? Como tanto que proclamamos la falla. Pero es que debemos entender que esa puerta que él en un momento abrió trajo maldición, trajo una serie de circunstancias que, aunque él lloró y clamó, seguían operando en su vida. Amén. Pero hoy tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que cancela todo decreto que ha sido decretado en contra de ti. Toda maldición por causa de tu pecado, aún de generaciones, ha sido cancelado. La sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario borra y cancela toda obra de maldad en tu vida. Hasta generaciones te hace libre. La iniquidad es perdonada, la maldición es echada atrás. Ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estás en Cristo Jesús, crees al Señor, crees, no hay condenación. David tuvo que ver la espada en su casa. Tamar violada, su hija, por su propio hermano. Absalón, su propio hijo, en franca rebeldía, queriendo tomar el trono, violando públicamente en la azotea a 10 esposas de su padre. Una iniquidad y una maldad tremenda.
Abraham, que negó a Sara como su esposa y la declaró como hermana, ella es mi hermanita, para que encontrara el favor de un principado. Vemos a Isaac haciendo exactamente lo mismo, está en Génesis 21, Génesis 26:1, no lo vamos a ver, haciendo exactamente lo mismo. Vemos a Jacob con Labán. Jacob había tomado lo que no le pertenecía con argucia. Labán tomó de él su servicio y lo engañó también, porque no le dio el pago que él quería a su esposa. Vemos generaciones de generaciones en donde el pecado nos visita, la maldad, la iniquidad nos va a visitar por región, por familia. Pero henos aquí. Levanta tu mano, mi hermano, y dile: heme aquí, Señor, para pelear espiritualmente en contra de toda obra satánica en mi casa, en mi vida, en mi hogar, en mi colonia, en mi iglesia, en mi país. El enemigo tendrá que apartarse, el enemigo tendrá que huir, porque he dispuesto ser alguien usado por el Espíritu Santo, porque Dios anhela tu libertad. Dios quiere que seas completamente libre y bendecido. Amén. Amén. Ay, ay. Oh. Tenemos el poder del Espíritu Santo, y en ese poder vamos a ponernos de pie, mis hermanos.